El gobierno federal comenzó a aplicar la ley a los maestros disidentes que la han violado. La madrugada del jueves fueron detenidos Efraín Picasso Pérez, Otón Nazariega Segura, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Jiménez, todos de la sección 22. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Son acusados de delitos federales y del fuero común. Se les vincula con la toma violenta de las instalaciones de la Junta Distrital en Tehuantepec, de las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, del Centro de Distribución y Almacenamiento El Tule, por vandalismo en la 8ª Región Militar y el robo de 10,000 libros de texto gratuitos. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. La PGR informó que hay otras 26 órdenes de aprehensión contra maestros de la coordinadora por actos delictivos que cometieron durante la jornada electoral del pasado 7 de junio. Aunque de los primeros detenidos, 3 son por delitos federales y 1 del fuero común. Todos, por supuesto, son graves, por lo que no alcanzan libertad bajo fianza y enfrentan penas de hasta 40 años de prisión. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. 28 órdenes de aprehensión para gente de la coordinadora allá en Michoacán. El tema finalmente de la reforma educativa se lleva al terreno de lo penal, básicamente porque la propia coordinadora utilizó la fuerza como mecanismo para intentar a partir de esto negociar posiciones en un escenario totalmente diferente que parece, Pablo, Jorge, que no entendieron y que ahora están viendo lo que sucede. 2 gobernadores, por un lado Héctor Astudillo en Guerrero y por supuesto Silvano Aureoles en Michoacán, diciendo nos vamos con gobierno federal y hasta aquí llegamos porque no hay mayor posibilidad de negociación con ellos. Sí, lo de Michoacán me parece muy significativo, también lo de Guerrero, pero me parece que es diferente el proceso, muy significativo. ¿Por qué? Primero porque son 28 órdenes de aprehensión para maestros. Escuchaba hace unos minutos a Silvano Aureoles decir que hay otras 60 órdenes de aprehensión para estudiantes normalistas. La llegada de los primeros grupos antimotines que serán, porque llega la gendarmería, pero no llega la gendarmería para ver los grupos de templarios. Estos estarán llegando en los próximos días. Los primeros que llegan, los 200, 300 primeros que llegan, son los grupos antimotines relacionados con la gendarmería, y me parece que eso está prefigurando el escenario de que se van a tomar medidas muy similares a las que se tomaron en Oaxaca, en Michoacán. Sí, en Oaxaca fue una medida positiva. Creo que esta posición de fuerza que asume el gobierno federal no debe soltarse. Está avanzando el proceso de evaluación, que ya es en 1 o 2 semanas más, y no hay marcha atrás en la reforma educativa. La señal es muy clara, y así como hubo detenidos en Oaxaca, me parece que también va a haber en Michoacán y después en Guerrero. Cuando uno oye el discurso directamente de Silvano Aureoles, uno parecería que está hablando con un gobernador del PRI, y lo digo porque el planteamiento hecho por Silvano es: señores, aquí tiene que entrar el gobierno federal, tenemos que vernos apoyados por él, estamos siendo económicamente también apoyados por el gobierno federal. Pero no es que sea priista, no es que sea priista. Un segundito, Pablo, porque el desastre, digamos, que le dejaron tanto el PRI como el PRD anterior, sí. Me refiero priista en términos de no un gobernador de oposición como fue en su momento, o de oposición, pero involucrado en el tema, como lo fue Ángel Eladio Aguirre o el priista propio Fausto Vallejo. Estás hablando de alguien que está verdaderamente en línea con lo que la presidencia plantea, ¿no? El problema es tal que no queda otra solución, así que sea perredista, panista o priista quien gobierne, tiene que darle esa misma alternativa. No quieren entender por las buenas, tienen suficientes delitos como para tomarlos y ponerlos bajo resguardo de la autoridad. Ustedes plantean una solución de fuerza, el Estado tiene el uso de la legítima fuerza y tiene los antecedentes judiciales y tiene el aval judicial para detener a los cabecillas. No hay de otra, no es un asunto de partidos, creo yo. No, yo creo que es lo que sucede. Silvano Aureoles es un gobernador perredista, pero se plantea ser un gobierno serio, no quiere caer como cayó Godoy, que prácticamente estuvo a un paso de ir a la cárcel por sus relaciones también con el narcotráfico. Hay que hacer cosas serias en Michoacán. Silvano Aureoles, que tiene buena relación, tengo entendido, con Gabino Cue, debe haber platicado con Gabino y debe haber visto el costo que tuvo para Gabino mantener durante tantos años una situación de permisividad
con la sección 22. No puede comenzar así su gobierno, Silvano Aureoles, sobre todo cuando viene una reforma educativa, donde tiene además algunos de los índices, no en primaria, no de los peores del país en primaria, pero sí en secundaria, tiene el mayor índice de abandono de secundaria y de preparatoria. Tiene un sistema destrozado, tiene el tema de las normales rurales que le están desestabilizando cotidianamente el Estado. Ya tuvo varias semanas al frente del gobierno, vio que no hay margen de negociación y si no hay margen de negociación, lo que tienes que hacer es aplicar la ley. El problema aquí también es qué haces con este grupo una vez que lo desarmas económicamente, con capacidad de movilización. ¿Qué haces con la gente y la estructura de la coordinadora? Hay quien dice hay que empezar a cerrar escuelas normales rurales porque simple y sencillamente ni generan los maestros que se requieren. Su preparación está diseñada básicamente para la formación de cuadros revolucionarios y no tienen directamente ninguna posibilidad de insertarse en un mercado de trabajo. Y por otro lado, bueno, pues lo que esto representa en términos de una situación, digamos, de, entre comillas, represión, que sería más bien aplicación de la ley y, por supuesto, tratar de entender modelos educativos que sirvan para otra cosa que no sea el juego político. Sí, con las normales rurales hay que dar alternativas, pero en el caso de la CENTE ya se han abierto todas las posibilidades y lo que quieren es un imposible, echar abajo la reforma educativa y seguir ellos asumiendo la rectoría de la educación. Eso ya no puede suceder y sea del color que sea el gobernador. Está viendo que no hay de otra. Teníamos a Gavino, que era filomorena prácticamente, era mucho más cercano a López Obrador que al PRD tradicional, y tenemos a Silvano Aureoles, que es PRD, y a Astudillo, que es PRI. Los tres van a ir por la misma opción porque no hay de otra. La coordinadora es un grupo ultra radical, ultraconservador, que defiende privilegios de un pequeño grupo de dirigentes y que hay que ponerle un hasta aquí porque esos estados han pagado con ignorancia el peso de esa coordinadora. Y además porque pues, los gobernadores anteriores no solo que los toleraron, eran parte de la misma estrategia, tanto Ángel Eladio Aguirre en Guerrero como la figura de Fausto Vallejo y los que lo sustituyeron, estaban jugando prácticamente a entrar en negociaciones, no solamente con la coordinadora, sino también con el crimen organizado. Sí, ¿no? mira, en Guerrero yo creo que incluso la situación tendría que ser hasta más sencilla de solucionar. La coordinadora o la CETEC, como se conoce en Guerrero, representa el 7% de los maestros del Estado. El 93% de los maestros del Estado no está en la CETEC. Lo que sé es que estos señores están en Chilpancingo, tenían el respaldo de Ángel Eladio Aguirre. Con Rogelio Ortega no hablemos, el respaldo era uno de ellos, ¿no? Tú y yo somos uno mismo, se cantaban. Entonces, eso es lo que hay que acabar. No hay que acabar las demandas sindicales. Lo que sucede es que la coordinadora, la sección 22, la CETEC, la 18 de Michoacán, tienen una agenda política, no tienen una agenda sindical. Una agenda sindical me parece que es negociable para cualquiera de los actores, gobernadores, gobierno federal, presidentes municipales. Es una agenda sindical, se negocia los puntos sindicales de interés del magisterio. Aquí lo que hay es una agenda política y no es solamente echar para atrás la reforma educativa, que lo es, por supuesto. Hay una agenda política de toma de control del Estado, porque hay grupos políticos detrás que son los que manejan esas organizaciones que tienen esos objetivos. Eso es lo que no se puede permitir. Sí, el lugar más duro era Oaxaca. Y creo que en Oaxaca se dio un gran avance. No hay que descartar un coletazo de la coordinadora. Eso siempre es posible porque tienen capacidad de movilización. Pero el hueso más duro de roer era la coordinadora en Oaxaca, donde tenían el control del IEPO y el control de prácticamente todo el magisterio. Pues los puntos para ascender se ganaban con marchas. O sea, así de controladas tenían a la gente y a las familias. El caso de Michoacán es complicado, es complejo, pero no tanto como el de Oaxaca. Yo creo que en el caso de Michoacán, además está, digamos, la problemática se le reduce un poco a Silvano porque ya se hizo un trabajo anteriormente. A diferencia de en Guerrero, ahora entrando en el otro tema, donde en Guerrero pues apenas tiene que entrar la Policía Federal, el Ejército, lo que sea como elemento de apoyo para el nuevo gobernador, hay que recordar que finalmente en Michoacán, con la figura del comisionado, con la figura
digamos, de estos espacios de transición. El propio Nava, que era el gobernador interino, ahora como subsecretario de Educación. Jara, perdón. Ahora el asunto se le vuelve un poco más fácil porque ya tienes recuperada una parte del territorio que anteriormente estaba en manos de crimen organizado y que por supuesto esto también es un ingrediente que a la coordinadora le facilitaba la posibilidad de tener injerencia, porque en el desastre que se estaba manejando ahí, pues ellos tenían también un espacio muy importante para poder actuar, ¿no? Sí, pero sí se actuó en Michoacán y se actuó bien, me parece, en contra de los grupos del narcotráfico. Pero a los grupos magisteriales no se lo tocó ni con el pétalo de una rosa, hay que decirlo. Y quizás lo que sucedía, sí, había ocasiones en que se detenía en alguna marcha a alguien o por algún bloqueo, pero inmediatamente entraba a la cárcel y así como entraba, salía. Yo creo que cuando se habla ahora del tema, tú lo decías hace unos minutos, de que se acaba la impunidad, van a la cárcel, tienen que ser juzgados. El capítulo central es que deben ser juzgados. Y si hay delitos que castigar, deben ser castigados. Lo peor que puede ocurrir es que se juegue con estos temas, que se detenga a alguien por delitos muy graves y después, horas después, por presiones políticas o por conveniencia política, se lo deje inmediatamente. ¿Qué es lo que pasó finalmente en Michoacán, no? Claro, no puede haber marcha atrás y sobre todo tiene que venir un segundo paso. Ya el gobierno federal tiene que estar pensando en un segundo paso. El primero está bien, absolutamente necesario. Por décadas la coordinadora extorsionó y chantajeó con la violencia y con la obtención de recursos mal habidos y con el control de la educación. Pero ahora tiene que venir la zanahoria, tiene que venir la parte buena, tiene que venir la reconstrucción de escuelas, tienen que venir los premios a los maestros cumplidos y que eleven la calidad del rendimiento de sus alumnos. Creo que las dos cosas tienen que combinarse, no volver a esas mesas de negociación que eran simplemente una tomadura de pelo para dejar el status quo educativo tal como estaban los estados. Pero sí debe venir una segunda etapa donde se vean ya beneficios de la reforma educativa tangibles, como es esta iniciativa de las escuelas dignas y el mejoramiento y remozamiento de los planteles escolares. Para luego finalmente tener que entrar en otras temáticas que tienen que ver con vinculación entre la educación que se les da a los niños y a los jóvenes. Exacto. Y la posibilidad de obtener un trabajo, porque a lo que hemos hecho en muchos lugares y más aún en estas zonas es jugar a que como que les enseñamos, como que les damos un título y que finalmente no tienen la posibilidad de finalmente insertarse en el mercado de trabajo, que sería el siguiente paso que ya se está armando y que por supuesto para eso requieres colaboración de los maestros. Sí, ¿no? y atención, porque esto que estamos hablando es una región del país, son ciertos estados del país, hay estados del país donde la educación funciona muy bien en esta relación. Estoy pensando en Aguascalientes, estoy pensando en Guanajuato, en Querétaro, en muy buena medida en Nuevo León, donde las cosas funcionan de manera muy diferente, pero precisamente por eso hay que poner atención en esos capítulos. Y un punto adicional, yo no sé si la coordinadora o los grupos de la coordinadora tendrán mucha capacidad de movilización en el futuro sin recursos económicos. Lo que sí puede haber es actos de violencia por los grupos que están detrás de la coordinadora como revancha desestabilizadora ante lo que ocurrió. Y esa es la forma o la posibilidad real de neutralizarlos a partir también de ingredientes de orden político. No los puedes dejar sueltos y decir ya los acabé porque te van a aparecer en otro lado. Y aplicarles la ley. Tienen relaciones con el ERPI, tienen relación con grupos en Guerrero, grupos ligados al narcotráfico. Es decir, ahí tiene que aplicarse la ley, dejar de la condescendencia, porque son maestros y pueden estar ligados a los grupos delictivos que quieran. Nos termina el tiempo, Pablo Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a usted que nos vio aquí en México Confidencial.